Buenas noches, mi nombre es Valentina Colorado Osa, soy residente de primer año de pediatría y vamos a hablar de sepsis y shock séptico en pediatría, actualización de nuevas guías. Para iniciar abordaremos un caso clínico. Paciente de 11 años de edad con cuadro clínico de 12 horas de evolución, consistente en fiebre subjetiva, asociado a edema, eritema, calor y dolor en cara lateral derecha de cuello, con aumento del tamaño en las últimas 6 horas, por lo que consultan al servicio de urgencias. La madre refiere que hace 3 días realizan biopsia por adenopatía en la zona. Al examen físico encuentran un paciente taquicárdico, taquipneico, febril y desaturado, asociado con cambios inflamatorios en la región lateral derecha del cuello y una herida quirúrgica de 1 centímetro sin secreción ni dehiscencia. Adicionalmente, encontraron que presentaba ruidos taquicárdicos, un llenado capilar rápido, estaba rubicundo y algo somnoliento, pero se encontraba normotenso. Para comenzar, la sepsis es la principal causa de muerte por infección, especialmente si no son reconocidos y tratados con prontitud. Durante las últimas 2 décadas, la sepsis se ha definido como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, causada por una infección. Esta definición aplica tanto para adultos como para niños. Sin embargo, ha sido criticada desde hace mucho tiempo por su inclusión demasiado amplia. Es así como infecciones como por el virus de la gripe, que sin ninguna disfunción orgánica puede cumplir criterios de sepsis. Y hay otros estudios que muestran que pacientes ingresadas en las salas hospitalarias pueden cumplir 2 o más criterios de SIRS al menos una vez durante su estadía en el hospital, mientras que mostraron que aproximadamente el 12% de los pacientes adultos en la unidad de cuidados intensivos con alguna infección y al menos una disfunción orgánica fueron negativos para SIRS. Asimismo, se consideraba sepsis severa cuando había disfunción orgánica y shock séptico cuando había hipotensión inducida por la sepsis que persiste a pesar de una reanimación con líquidos adecuada. Estos hallazgos implican que los criterios de SIRS no son una herramienta apropiada para examinar a los pacientes en riesgo y que la severidad de las disfunciones de los órganos pueden sustituir estos criterios para identificar a los pacientes con mayor riesgo de mortalidad. Es importante tener en cuenta que los criterios SIRS en los niños implican que cumpla con una temperatura mayor a 38.5 o hipotermia con una temperatura menor de 36 y sin o no cumplen el criterio de temperatura, debe cumplir el criterio de leucocitosis altos para el rango de edad o bandas mayor al 10%, asociado a taquicardia o taquipnea. 2 o más de los criterios son obligatorios. De acuerdo a lo previamente mencionado, en el 2017, el tercer Consenso Internacional de Definición de Sepsis y Shock Séptico redefinió los criterios. Estos basados en que la sepsis implica la activación temprana de respuestas pro y antiinflamatorias junto con modificaciones importantes en las vías no inmunológicas, tanto cardiovasculares, neuronal, autonómica, hormonal, metabólico y de la coagulación, y que todas tienen importancia pronóstica en la infección complicada por una o más disfunciones orgánicas. Esta nueva definición de sepsis enfatiza la importancia de la respuesta del hospedero, la letalidad potencial que está considerablemente más allá de una infección directa y la necesidad de un reconocimiento urgente. Incluso un grado moderado de disfunción orgánica, cuando se sospecha la infección, se asocia con una mortalidad hospitalaria superior al 10%. Es así como sepsis se resume como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta del huésped desregulada a la infección. La escala para la evaluación de la disfunción orgánica es la evaluación secuencial de la insuficiencia de órganos SOFA. Esta es positiva con 2 o más puntos. Debido a que contiene varios ítems, se creó el Quick SOFA, que es una escala mucho más rápida que tiene 3 criterios para abordar: la presión arterial menor a 100 milímetros de mercurio, alteración del estado de conciencia medida por el Glasgow y una frecuencia respiratoria mayor a 20. Con un puntaje mayor a 2 en el Quick SOFA, induce a los médicos a investigar más a fondo la disfunción orgánica e iniciar o escalar la terapia según corresponda. Y dependiendo del riesgo inicial del paciente, un puntaje de SOFA de 2 o más identificó un aumento del riesgo de muerte de 2 a 25 veces en comparación con los pacientes que tenían un puntaje de SOFA menor a 2. Desafortunadamente, este cambio en la definición de sepsis ahora solo aplica para la población adulta y no se tienen unos parámetros estandarizados para la población pediátrica. Es así como vemos en esta gráfica que el SOFA evalúa
A través del sistema respiratorio, la PAFI, con una puntuación de 1 a 5, el nivel de plaquetas para evaluar la coagulación y las bilirrubinas, la presión arterial como medida cardiovascular, el Glasgow del sistema nervioso central y la función renal a través de la creatinina y el gasto urinario. Asimismo, se creó una nueva definición de shock séptico, como un subconjunto de sepsis en las que las anomalías subyacentes del metabolismo circulatorio y celular son profundas para aumentar sustancialmente la mortalidad. Este genera una mortalidad hospitalaria superior al 40% y tiene como criterios una hipotensión persistente que requiere vasopresores para mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio y un lactato sérico superior a 2 milimoles. La pregunta es si se aplica el SOFA en pediatría. Este estudio, a través de la valoración de 8.711 pacientes y la modificación de las variables renales, cardiovasculares y respiratorias, modificando la presión arterial de oxígeno por la saturación de oxígeno, logró demostrar que con la modificación se podía discriminar adecuadamente la mortalidad y demostró que a través de más estudios posiblemente se pueda aplicar un SOFA pediátrico. En esta gráfica podemos ver las variables modificadas, la variable respiratoria con la modificación de la presión arterial de oxígeno por la saturación, el nivel de presión arterial media modificada de acuerdo al rango de edad y la función renal igualmente adaptada al rango de edad, y la escala de Glasgow aplicada al Glasgow pediátrico. ¿Y por qué es importante hablar de sepsis en pediatría? La sepsis es una de las principales causas de mortalidad y enfermedad crítica en todo el mundo. Generalmente los sobrevivientes implica tener problemas físicos, discapacidades psicológicas y cognitivas. Presenta más o menos una incidencia que es de 0.89 casos por 1.000 niños y en lactantes alrededor de 5.16 por 1.000 casos. Esta incidencia disminuye con los adolescentes. Entre los 10 y los 14 años la incidencia es más o menos de 0.20 y con una mortalidad hospitalaria del 8.9%. En el 2013 se realizó el estudio SPROUT, que es un estudio que se realizó en 128 sitios en 26 países, incluyendo países del mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, en el cual se encontró una prevalencia de sepsis severa en el 8.2%, una mortalidad hospitalaria del 25%, que estaba directamente relacionada con la disponibilidad de camas en la unidad de cuidado intensivo. Adicionalmente, se encontró que los trastornos neuromusculares, cardiovasculares y respiratorios fueron las comorbilidades más comunes, y el foco respiratorio representaba el 40% de los casos y el torrente sanguíneo en un 19%. No fue diferente según la edad y no hubo tampoco diferencias entre países desarrollados y en desarrollo. En Sudamérica se realizó un estudio que involucró 5 países: Brasil, Chile, Paraguay, Ecuador y Argentina, en donde se encontró que los lactantes representaban alrededor del 50.4% de los pacientes, los adolescentes el 1.9% y que la incidencia de sepsis oscilaba alrededor del 4.4%, mientras que la sepsis grave representa el 12.3%. Asimismo, el shock séptico representa el 23.1%, con una mortalidad hospitalaria que oscilaba del 14.2%, con un rasgo entre 1 y 27%, con los menores índices de mortalidad en Brasil y el mayor índice en Ecuador. En junio del 2017, el Colegio Americano de Cuidado Crítico publicó las nuevas guías de shock séptico pediátrico y shock séptico neonatal. Aquí se hace referencia a que cada hora en que transcurre en restablecer la presión arterial y el llenado capilar se incrementa el doble de la mortalidad. Por eso es tan importante hacer un reconocimiento rápido. La guía hace mucho énfasis en que cada institución emplee sus propios instrumentos para el reconocimiento rápido y la estabilización inicial del paciente. Entonces, para hablar de shock, hay que retomar la definición de sepsis pediátrica, la cual aún se realiza con los criterios SIRS, asociada a una infección conocida o sospechada. Asimismo, la sepsis grave en pediatría se reconoce como sepsis con el desarrollo de disfunción cardiovascular o síndrome de estrés respiratorio agudo o disfunción orgánica en al menos 2 sistemas, que pueden ser incluidos el sistema renal, hematológico, neurológico, hepático o respiratorio. El shock séptico se define como la sepsis con disfunción cardiovascular que se manifiesta con alteraciones en la frecuencia cardíaca, sea taquicardia o bradicardia, y signos de alteración de la perfusión. El shock es un estado crítico que resulta en una administración inadecuada de oxígeno y de nutrientes para satisfacer los requerimientos metabólicos tisulares. La definición no está asociada con la medida de la presión arterial, pero es un indicador pronóstico
pues cuando el paciente está hipotenso indica que todos los mecanismos compensatorios se han perdido y se clasifica también de acuerdo a esto como shock compensado o hipotenso. Según esto, el shock es una tríada inflamatoria definida por fiebre, taquicardia y vasodilatación, sumado a cambios en el estado mental. Adicionalmente, dan una fórmula para calcular rápidamente la presión arterial en el percentil 5, que es 70, más la edad por 2. Y de esta manera poder clasificarlo. De acuerdo a la aproximación inicial del ABC, podemos tener ciertos signos y síntomas. Usualmente los pacientes con shock tienen una vía aérea permeable, están taquipnéicos pero sin aumento del esfuerzo respiratorio. A nivel circulatorio tienen taquicardia, pulsos periféricos palpables, un hielado capilar que puede ser breve o prolongado y pueden cursar con un shock caliente o un shock frío. Y tienen alteraciones en cambio de conciencia, asimismo alteraciones en la temperatura. Con fiebre e hipotermia, las extremidades son calientes o frías y pueden presentar petequias. El shock lo podemos dividir en dos, en shock caliente o en shock frío. El shock caliente se caracteriza por una vasodilatación periférica sumado a hipo o hipertermia, y el shock frío a vasoconstricción con un llenado capilar mayor de 2 segundos. La frecuencia cardíaca es un marcador importante, aumentando la mortalidad cuando es menor de 70 y mayor a 150. Es por eso que las terapias dirigidas en el departamento de urgencia buscan restablecer el estado mental, la frecuencia cardíaca, la perfusión periférica, unos pulsos distales palpables, la presión arterial para la edad. Con la reversión de estas anormalidades hemodinámicas se ha asociado con la reducción del 40% de la mortalidad. De acuerdo a los recursos en los que nos encontremos, el tratamiento debe ser guiado por las variables clínicas previamente dichas, hemodinámicas y oxigenación, principalmente por la presión venosa central, donde se ha visto que hasta el 66% de los niños que experimentan un shock frío se encuentran vasodilatados, y esto se evidencia a través de la monitorización invasiva. De acuerdo a las definiciones previamente dichas y a las variables hemodinámicas y clínicas que debemos medir, la Asociación Americana de Cuidado Crítico nos plantea un flujograma de atención del sepsis y de shock séptico. La guía muestra el abordaje por tiempo. En los primeros 0 a 5 minutos se va a hacer un reconocimiento del estado mental y de la perfusión. Se debe hacer un manejo con oxígeno de alto flujo, teniendo en cuenta que el shock implica una deuda de oxígeno y se debe obtener un acceso intravenoso. Si no es posible, un acceso intraóseo. Se debe iniciar la reanimación con líquidos de manera apropiada y el cubrimiento antibiótico de amplio espectro en los primeros 60 minutos, con previa toma de cultivo si es posible y sin que éste retrase el inicio de los antibióticos, y estar alerta al uso de inotrópicos en caso de ser necesario en los primeros 60 minutos. La reanimación hídrica ha mostrado una supervivencia cercana al 100%. La guía muestra que se debe manejar con bolos de 20 cc por kilo IV, máximo 60 kilos en la primera hora, no ha aumentado el síndrome de dificultad respiratoria o el edema cerebral, y se busca lograr una presión arterial adecuada y una buena perfusión periférica, siempre optando por una monitorización invasiva. El estudio FEAS, que es un estudio que se realizó en niños africanos en los cuales tenían una infección severa, en su mayoría malaria, que tenían como comorbilidad anemia, se encontró que el manejo con bolos de fluido aumentaba la mortalidad, pero no se tuvo en cuenta cómo implicaba las condiciones del paciente en el pronóstico final. Por esto todavía la Asociación Americana de Cuidado Crítico recomienda el manejo con bolos en el paciente con sepsis y con shock. Asimismo, hay estudios que comparan qué tipo de cristaloides se debería utilizar o si se debería utilizar coloides. En varias revisiones sistemáticas se ha demostrado que ni la solución salina, isotónica ni la albúmina confieren una ventaja de supervivencia sobre la otra en enfermedades críticas en niños o en adultos. Sí se ha demostrado que los coloides semisintéticos aumentan el riesgo de lesión renal y muerte en comparación con los cristaloides, y por lo tanto no se recomienda. Es importante destacar que la solución salina al 0.9% tiene su propio perfil de riesgo y que esta cuenta con niveles suprafisiológicos de sodio y cloro y puede generar una acidosis metabólica hiperclorémica. Se cree que esta hipercloremia puede contribuir a la lesión renal aguda y al requerimiento de terapia de reemplazo renal, y se ha asociado
de manera independiente a muerte en pacientes adultos en unidad de cuidado. No hay controversia entre los ensayos aleatorizados que comparan la solución salina al 0.9 con soluciones equilibradas que muestran peores resultados con la solución salina, pero aún la evidencia no es suficientemente fuerte para recomendar uno o el otro. La hiperglicemia también es uno de los factores que ha visto que impactan la mortalidad, encontrándose que tienen mayor mortalidad los pacientes que tienen picos de hiperglicemia, no tanto sostenidos, sino que presentan niveles superiores a 180 miligramos sobre decilitros a lo largo del día. Esto empeorado por el hallazgo que todos los pacientes que están críticamente enfermos y los pacientes con sepsis tienden a tener hiperglicemia inducida por el estrés debido al aumento del cortisol y los niveles de las citocinas inflamatorias, lo que resulta en un aumento de la gluconeogénesis y una resistencia a la insulina. En cuanto a antibiótico-terapia, la evidencia ha mostrado que por cada hora que se demore en iniciar el cubrimiento antibiótico durante las primeras 6 horas, aumenta la mortalidad en un 7.6%. Hay otras investigaciones que muestran en niños que están con sepsis grave o con shock séptico tratados en unidad de cuidado intensivo que la demora de más de 3 horas de administrar el antibiótico aumenta la mortalidad y aumenta la disfunción orgánica. Es por eso que el tratamiento antibiótico se debe iniciar tan pronto como sea posible después del reconocimiento, dentro de la primera hora, tanto para la sepsis como para el shock séptico. Se recomienda que la terapia empírica sea de amplio espectro, generalmente combinada, que permita cubrir todos los tipos de patógenos como probable causa. Es por esto que el tratamiento antibiótico se debe iniciar tan pronto como sea posible después del reconocimiento y dentro de una hora tanto para la sepsis como para el shock séptico. La terapia empírica de amplio espectro con uno o más antimicrobianos para pacientes con shock séptico busca cubrir todos los posibles patógenos. Se recomienda generalmente una terapia empírica combinada y se haga un descalonamiento rápido una vez se identifique el patógeno y se establezca la sensibilidad y se utilice el antibiótico con mejor espectro clínico y adicionalmente haya mejoría clínica por parte del paciente. Se sugiere que la duración del tratamiento antibiótico sea de 7 a 10 días, generalmente responde en la mayoría de las infecciones asociadas a sepsis y shock séptico. Los cursos más largos son apropiados para quienes tienen una respuesta clínica lenta o los focos no son identificados o hay una bacteremia por estafilococo aureus o infecciones fúngicas y virales o en pacientes con deficiencias inmunológicas, incluida la neutropenia. Si el paciente no ha tenido una adecuada respuesta al manejo con fluidos, se recomienda iniciar el uso de inotrópicos, especialmente epinefrina. Se ha visto que en niños críticamente enfermos la perfusión del hígado y el riñón está alterada, lo que conduce a cambios en la farmacocinética, mostrando concentraciones más altas de lo previsto en este tipo de pacientes. Por lo tanto, las infusiones deben ser controladas de acuerdo al monitoreo hemodinámico que se tenga. Se ha visto que la adrenalina se asocia con menor mortalidad que la dopamina y que la dopamina socialmente se asocia con infecciones a la asistencia sanitaria. Asimismo, se ha visto que la resolución del shock en las primeras 6 horas se ha logrado más fácil con la epinefrina en un 48.3% comparado con la dopamina, que solo se logró en el 29% en uno de los estudios. Hay formas de poner la adrenalina periférica y esta es una de las fórmulas que calcula el peso por una constante de 0.3 miligramos por kilo y esto se disuelve en una solución salina de 500 cc. Esto para pasar a 100 cc hora y nos va a permitir una tasa de infusión de 0.1 microgramos por kilogramo por minuto. Tenemos un ejemplo de un paciente de 10 kilogramos en el cual se multiplica con la constante y nos da 3 miligramos, la cual se va a disolver en 500 cc de solución salina y se va a pasar a 10 cc hora para una tasa de infusión de 0.1 microgramos por kilo por minuto. En los primeros 60 minutos generalmente se va a identificar un shock resistente a catecolaminas. En la literatura pediátrica se carece de ensayos clínicos controlados aleatorizados que evalúen los beneficios de los corticosteroides, específicamente en el shock séptico y en el shock séptico refractario. Un metaanálisis pediátrico que evalúe los corticosteroides en shock no demostró un beneficio significativo. Se ha encontrado
que cuando se utiliza corticosteroides tiene un efecto positivo en el sistema cardiovascular al disminuir la duración y la cantidad de las catecolaminas administradas, pero también se ha visto que se asocia con tasas de infecciones más altas mientras se encuentra el paciente hospitalizado. Las guías aún recomiendan el manejo con hidrocortisona. Se ha visto que la respuesta sistémica de la sepsis da como resultado la liberación de citoquinas proinflamatorias y que los corticosteroides pueden actuar atenuando este tipo de moléculas. Esto mejora el tono vasomotor, mejora la función vascular, el volumen sanguíneo efectivo y puede mejorar la función y la perfusión de órganos y la precarga. Pero los resultados aún son conflictivos en este tipo de pacientes. La evaluación y el monitoreo hemodinámico involucra ahora el lactato, en donde se ha encontrado que en personas que normalizan sus niveles durante las primeras 2 a 4 horas de la medición inicial tienen un riesgo significativo menor de disfunción orgánica persistente en las siguientes 48 horas. Ahora el lactato se utiliza como una guía para el tratamiento y el monitoreo de la sepsis, y ha demostrado ser más confiable cuando no se mide en las primeras 3 horas, sino cuando se mide en las 24 horas del inicio. La ecografía transtorácica también se ha convertido en un método fácil de monitorización hemodinámica, encontrándose que los niños con shock séptico generalmente tienen disfunción miocárdica. Se han encontrado estudios en que presentan disfunción del ventrículo izquierdo en un 41%, con una mortalidad hospitalaria de un 43% cuando ésta ha sido identificada, por lo que ha sido un rápido método para hacer un diagnóstico oportuno y un abordaje adecuado. Otras terapias se encuentran la terapia de reemplazo renal continua y la oxigenación por una membrana extracorpórea. Estas terapias son inciertos en pediatría. Se ha visto beneficios teóricos de la terapia de reemplazo renal continua porque puede prevenir la sobrecarga de líquidos, el manejo de la lesión renal aguda, el aclaramiento del lactato de ácidos orgánicos y también la reversión de la coagulopatía o alguna combinación de todas estas acciones. Generalmente estos pacientes tienen una mortalidad entre el 39 y el 50%, reflejando la gravedad que tiene, pero se ha visto que el mejor beneficio que han tenido estos pacientes es en el manejo de la sobrecarga de líquidos, en el que han tenido una disminución de la mortalidad. El algoritmo de la Asociación Americana de Cuidado Crítico es un poco extenso, pero nosotros contamos con una de las herramientas más útiles que hay, creada por uno de mis docentes de la Universidad de Caldas, el Dr. Carlos Jiménez. Él plantea un triángulo de valoración pediátrica para el paciente con sepsis, en el cual en la primera hora se deben abordar 3 lados: el tratamiento antibiótico empírico, la búsqueda del foco y las 4C, que hacen referencia a los cristaloides, al uso de catecolaminas, de corticosteroides y a un manejo integral con los profesionales de cirugía y ortopedia en caso de que el foco se encuentre en alguno de sus campos de acción. Este nos permite tener un abordaje rápido y recordar rápidamente y fácilmente cuál debe ser el abordaje integral de un paciente con shock séptico. Y como conclusión, un rápido reconocimiento de sepsis salvavidas. Los pilares del tratamiento son la reanimación con líquidos, el uso de los antibióticos y los vasopresores. La dopamina ha venido en disminución y ahora la mayor auge está con la adrenalina, y que el uso de los corticosteroides es controvertido. Muchas gracias.